Saludos, somos del Tecnológico Nacional de México, Campus Veracruz, estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de séptimo semestre. El día de hoy vamos a mostrar la configuración e instalación de un servidor NIS para la materia de taller de sistemas concurrentes. Somos el equipo 2 y vamos a estar trabajando con el sistema operativo Ubuntu. Vamos a empezar hablando de qué es NIS. NIS es un protocolo de servicios de directorios que nos permite gestionar de una forma distribuida archivos de configuración de sistemas tales como nombres de usuario, contraseñas, host, entre otros. NIS guarda toda la información de la base de datos en archivos denominados mapas, los cuales contienen pares clave-valor. El sistema NIS era conocido antiguamente como Yellow Page. Está formado por los archivos ypbin e yptools en el cliente y en el servicio ypserve para el servidor. ¿Cómo funciona NIS? Los servidores NIS actúan como repositorios centrales para almacenamiento de información de configuración. Se encargan de transmitir la información necesaria a los clientes a petición de estos. Lo que hace NIS es centralizar a un equipo como servidor de nombres y para la autenticación de usuarios, proporcionando de esta forma a los clientes el acceso a sus bases de datos, como pueden ser los ficheros /etc/password, /etc/group y /etc/host. Bueno, ya habíamos mencionado anteriormente que vamos a ocupar el sistema operativo Ubuntu. Este es un sistema operativo libre, una distro de Linux. Vamos a ocupar la versión 20.04. La primera parte que vamos a ver en esta práctica es la instalación y configuración del servidor NIS. Vamos a empezar configurando el frontend. En este caso, vamos a ejecutar el siguiente comando para instalar NIS, que es apt -get install NIS. Nos abrirá una ventana de configuración de NIS. En ella tenemos que configurar el nombre del dominio. El nombre del dominio debe de escribirse con terminación .nis. En este caso lo vamos a llamar frontend.nis. Frontend.nis. Este será el nombre de nuestro dominio. Le damos a aceptar y dejamos que continúe instalando. La instalación, vamos a proceder a configurar nuestra red interna. Vamos a las configuraciones de la máquina y en el apartado de red vamos a cambiar la configuración de la red NAT a red interna. Le damos a aceptar. Posteriormente desactivamos la conexión cableada. Le damos clic derecho a editar las conexiones. Y vamos a editar la conexión cableada 1. Vamos a IPv4 y seleccionamos un método de direccionamiento manual y vamos a añadir la dirección IP que va a ser para el cliente, que será la 192.168.0.10, que tiene una máscara de red 255 y el gateway que será 192.168.0.1. Verificamos que los datos sean correctos y guardamos los cambios. Y ahora activamos nuevamente la conexión cableada 1. Una vez que esté establecida, vamos a continuar con la configuración de nuestro servidor NIS. Tenemos que definir el rol de cliente y servidor de NIS. Esto se va a hacer en el fichero etc defaults NIS. En él se establecen los roles del cliente o servidor para cada nodo.
Entramos con el siguiente comando, nano, diagonal etc, diagonal default, diagonal nis. Estando en el fichero, como podemos ver, tenemos nis server definido como false y nis client como true. Ya que estamos configurando el servidor, vamos a cambiar el valor de nis server a true y el valor de nis client en false. Esas serían todas las configuraciones que hay que hacer en este archivo. Guardamos los cambios. Lo siguiente es configurar la dirección del servidor NIS. Entramos con el comando nano, diagonal etc, diagonal yp.conf. En este archivo nos ubicamos en la última línea y vamos a añadir lo siguiente: yp-server, espacio y la dirección IP de nuestro frontend o de nuestra máquina que va a ser el servidor, que en este caso es 192.168.0.10. Guardamos los cambios. Posteriormente vamos a hacer una restricción de seguridad de NIS. En general, cualquier usuario remoto puede realizar peticiones de RCP a YP Server y recuperar los contenidos asociados de NIS, siempre y cuando este usuario remoto conozca el nombre del dominio de NIS. Para evitar este tipo de transacciones no autorizadas, YPServe soporta una característica denominada SecureNets, la cual se puede utilizar para limitar el acceso a un determinado conjunto de máquinas. En este caso, al tratarse de un entorno de pruebas, vamos a configurar las conexiones para todos los equipos en la red en la que nos encontramos, que en este caso es 192.168.0.0. Lo haremos entrando al archivo con el siguiente comando: nano, espacio, diagonal etc, diagonal ypserve.securenets. Agregamos una línea con la máscara de red de nuestra dirección IP y seguido la dirección IP de la red. Y guardamos los cambios. Muy bien, lo que continúa es configurar la resolución de nombres de NIS. Ya se ha mencionado antes que el servidor puede usarse como servidor de nombres. Para ello hay que configurar el fichero etc-host. En él hay que introducir las direcciones IP seguidas de los nombres de los hosts, para que cuando posteriormente los equipos del cliente estén conectados al dominio, el servidor NIS pueda darles a ellos los nombres de los equipos. Para ello vamos a acceder al fichero con el comando nano, espacio, diagonal etc, diagonal host. Muy bien, como podemos ver, aquí se encuentran las direcciones IP seguidas de los nombres de los hosts. En este caso vamos a agregar la dirección IP tanto de nuestro servidor como de nuestro host. Perdón, de nuestro cliente. En este caso,
La dirección del servidor es 192.168.0.10 y vamos a llamar a nuestro servidor frontend. La dirección IP de nuestro cliente es 192.168.0.20 y lo llamaremos nodo 1. Y guardaremos los cambios. Por último, hay que ver la configuración de los usuarios y grupos. Tenemos el fichero var.yp.makefile. Este es un fichero de configuración de NIS. Más adelante será necesario compilarlo. Pero antes de eso vamos a ver algunas cosas que contiene en su interior. Abrimos el archivo con el comando nano espacio diagonal var yp makefile. Y podemos ver algunas de las características importantes que se encuentran delimitadas en este archivo, como por ejemplo el número mínimo de usuarios que se encuentra en esta entrada, mínimo de usuarios y el mínimo de grupos. Muy bien, salimos del archivo y procedemos a compilarlo con el siguiente comando: make espacio guión C mayúscula espacio var diagonal yp diagonal. Muy bien, una vez hecho esto, se reinicia el servidor con el comando service espacio ypserv restart. Hasta este punto ya estaría completa la configuración elemental para que el servidor se comunique con los clientes y aporte los servicios de resolución de nombres. Vamos a instalar y configurar NIS, pero ahora para nuestro cliente. Al igual que con el servidor, el comando para instalar NIS sería el mismo: apt-get install NIS. Ahora nos va a pedir que pongamos el nombre del dominio de NIS. Recordemos que el nombre de dominio que pusimos en el servidor fue frontend.nis. En este caso debe ser el mismo. Y guardamos. Una vez que se haya instalado NIS, podemos proceder a configurar nuestra red interna. En las configuraciones de la máquina, vamos a conectarnos a la red interna, aceptar. Nos desconectamos de la conexión cableada y vamos a editar la conexión. Definimos el protocolo de enrutamiento, el protocolo IP como manual. Y añadimos la dirección IP para el cliente, que va a ser 192.168.0.20. Con un prefijo 24, ponemos su máscara de subred y su gateway. Corroboramos que los datos sean correctos y guardamos los cambios. Vamos a continuar con la configuración de nuestro cliente. Y al igual que en el servidor, hay que definir el rol cliente-servidor. Vamos a abrir el archivo
Muy bien, como vemos, aquí el servidor ya está puesto como false y el cliente como true. Entonces, realmente no habrá que hacer ningún cambio, pero sí es importante asegurarse de que el servidor esté como false y nuestro cliente como true. A continuación, vamos a configurar la dirección del servidor de NIS con el siguiente comando: nano espacio diagonal etc diagonal yp.conf. En la última línea vamos a agregar lo siguiente: ypserv y la dirección IP de nuestro frontend. Y guardamos los cambios. A continuación, toca configurar el fichero diagonal etc diagonal nsswitch.conf. Este fichero es del propio sistema operativo, no es propio del servicio NIS como los anteriores. Aquí se configurarán las prioridades a la hora de que el equipo cliente busque tanto los usuarios como los hosts. Entramos con el siguiente comando: nano espacio diagonal etc diagonal nsswitch.conf. Muy bien. En la entrada de password, group y shadow vamos a agregar al final de estas NIS. Al igual que en host. Esto nos va a indicar que si el equipo cliente no encuentra un usuario en sus bases de datos, buscará en el servidor NIS. Vamos a guardar el archivo. Muy bien. A continuación, vamos a configurar las bases de datos locales, que son los ficheros etc_password, etc_group y etc_shadow. Vamos a entrar con el siguiente comando: nano espacio diagonal etc diagonal password. En este fichero tenemos que agregar lo siguiente como última línea: un símbolo de más y 6 puntos dobles. Y guardamos el fichero. Vamos a hacer lo mismo con los otros dos ficheros de group y shadow. Solo que en este caso el número de puntos dobles debe ser 3. Por último, vamos a entrar al fichero shadow. De igual manera, ubicamos su última línea y agregamos el signo de más, y en este caso serán 8 puntos dobles. Y guardamos. Después de completar estos pasos, deberíamos ser capaces de ejecutar el comando ypcat_password y ver la asociación de contraseñas que se encuentran en el servidor de NIS. Y el servidor nos tendría que mostrar los usuarios de su equipo con los que podemos autenticarnos. Ejecutamos el comando y, como vemos, nos muestra los usuarios.
Ahora vamos a reiniciar el servicio del cliente. Lo vamos a hacer con el siguiente comando: sudo service ypbin restart y damos enter. Como podemos ver, hasta aquí hemos configurado correctamente nuestro cliente. A continuación vamos a crear y configurar un nuevo usuario para nuestro frontend. Vamos a empezar con el comando sudo user add espacio -d espacio directorio home user e2 espacio -s pim bash espacio -m user e2. Bueno, ¿qué tenemos aquí en este comando? Tenemos el user add, que es el comando para añadir el usuario, -d. El -d nos va a indicar el directorio en donde se va a guardar nuestro usuario, y -s es la línea de comando de conexión del usuario, seguido de -m, que esto indica que si nuestro directorio para el usuario no existe, este va a ser creado. Y por último, el nombre de nuestro usuario. Le damos enter. Bien, ahora nuestro usuario ya ha sido creado y vamos a crear una contraseña para él con el comando sudo password, el nombre del usuario. Y nos va a pedir la nueva contraseña. Ok. Posteriormente vamos a asignarle propietario y grupo con el siguiente comando: sudo chowned espacio el nombre del usuario espacio el directorio del usuario. Esto sería para asignarle propietario. Ahora vamos a asignarle un grupo a nuestro nuevo usuario con el comando sudo chgrp espacio el nombre del usuario espacio el directorio. Muy bien, con eso ya le hemos asignado propietario y grupo, pero tenemos dos comandos para comprobar que esto se ha realizado correctamente. Para comprobar la asignación de grupo, podemos usar el comando ent password. Perdón, es getEnt. Y bueno, aquí podemos ver el usuario que hemos creado. A continuación vamos a recompilar nuestro archivo de configuración de NIS con el comando que ya hemos usado antes, sudo make-c mayúscula espacio var yp diagonal. Muy bien. Una vez que hayamos creado nuestro nuevo usuario, vamos a proceder a crear una nueva carpeta en el home directory de este usuario. Lo primero que vamos a hacer será loguearnos a nuestro usuario con el comando sudo login, el nombre del usuario, y damos enter. Introducimos la contraseña de nuestro usuario y del usuario user e2. Bueno, como podemos ver, ya nos encontramos logueados como nuestro usuario nuevo. Vamos a entrar a nuestro directorio del usuario. ¿Ok?
Como vemos, nos encontramos ya en nuestro directorio del usuario y vamos a crear la carpeta llamada user equipo 220. Con el comando ls podemos corroborar que la carpeta ha sido creada. Y con todo esto se terminan las configuraciones correspondientes con la creación de usuarios. Ahora vamos a realizar el montaje de la carpeta home por medio de NFS. Vamos a ir al frontend y ejecutar el comando sudo espacio nano espacio diagonal etc exports. Y en él vamos a tener un archivo donde hay que agregar una línea con la carpeta a ser montada, la dirección IP a la que se le va a permitir realizar el montaje de la carpeta. Bueno, aquí ya lo teníamos agregado. Vamos a salir de este archivo y vamos a ir a nuestro nodo. Como vemos, la carpeta no ha sido montada y en el nodo home no podemos ver la carpeta del usuario que hemos creado previamente. Pero veremos a continuación que por medio de este montaje vamos a poder verla. Aquí vamos a ejecutar el siguiente comando, sudo mount la dirección IP de donde viene la carpeta a ser montada y el nombre de la carpeta, espacio, el nombre de la carpeta en donde vamos a realizar el montaje. Y ejecutamos. Bueno, si vamos ahora a nuestro explorador de archivos, podemos ver ahora sí nuestra carpeta de nuestro usuario nuevo. Ahora, para que el montaje sea automático, vamos a ejecutar el siguiente comando, sudo espacio nano etc fz. Vamos a entrar a un fichero en donde debemos de poner la dirección IP desde donde se va a realizar la carpeta que se va a montar, el nombre de la carpeta a montar, seguido del nombre del fichero en donde se va a realizar el montaje. Y pues bueno, aquí ya tenemos estas configuraciones hechas. Por parte del montaje por medio de NFS, esta es toda la configuración necesaria. Claro, obviamente habría que descargar primero todo lo correspondiente a NFS e instalarlo. A continuación vamos a crear y compartir llaves públicas por medio de nuestro nuevo usuario. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro frontend y loguearnos como el usuario user E2. Con el siguiente comando, sudo login user E2. Ponemos la contraseña y como podemos ver ya nos encontramos en el usuario user E2. Lo que vamos a hacer a continuación es crear una llave pública con SSH. Con el comando ssh-keygen espacio-b 4096 espacio-t espacio rsa. Y como podemos ver, se están generando las llaves. Una vez creada nuestra llave pública, vamos a proceder a copiarla a nuestro nodo 1 con el siguiente comando, ssh-copy-id, después el nombre de nuestro usuario de nuestro nodo, que es admin,
Bueno, aquí tuvimos un pequeño error, es uderadmin2. Arroba y la dirección IP de el nodo, que es 192.168.0.20. Muy bien, y ahí como vemos ya se ha añadido la llave. Posteriormente, lo que vamos a hacer será ingresar a nuestro nodo con SSH. Con el siguiente comando, SSH espacio nuestro nombre de usuario, que es nuevamente uderadmin 2, arroba la dirección IP de nuestro nodo. Bueno, como vemos ya nos encontramos logueados como nuestro usuario del nodo 1 equipo 2, y lo que vamos a hacer a continuación será crear la llave pública para ese usuario con el siguiente comando: ssh-keygen espacio b espacio 4096 espacio -t espacio rsa y le damos enter. Y esperamos a que se termine de crear nuestra llave pública. Muy bien, una vez que se encuentra la llave pública creada, vamos a exportarla a nuestro nodo maestro, que en este caso vamos a usar el comando ssh-copy-id, el nombre del usuario de nuestro frontend, que va a ser useradmin arroba 192.168.0.10, que es la dirección IP de nuestro frontend, y le damos enter. Y bueno, nos muestra que se ha añadido una llave. Finalmente, vamos a corroborar que se han copiado las llaves con el siguiente comando: con el comando more.ssh diagonal authorized-case. Y bueno, como podemos ver, ahí se encuentran nuestras llaves. Bueno, ahora ya nos podemos conectar con cualquier usuario que nos ofrece el servidor NIS a través del cliente. Una vez creadas nuestras llaves públicas, podremos tener accesos de confianza desde los nodos a nuestros usuarios que nos ofrece el servidor. Por ejemplo, tenemos nuestro nodo 1. Vamos a tratar de ingresar a nuestro usuario que nos ofrece el frontend, que es user e2, con el siguiente comando: ssh espacio user e2 arroba y la dirección IP de nuestro frontend, que es 192.168.0.10. Bueno, como podemos ver, nos permitió entrar al usuario sin pedirnos algún tipo de contraseña,
dado que estamos identificados como accesos de confianza a través de nuestras llaves públicas. Y bueno, esto ha sido todo por la práctica. Muchas gracias.